Andrea siempre había crecido rodeada de lujos, atenciones y comodidades. Vivía en una enorme mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Madrid, con jardines cuidados, fuentes elegantes y un ambiente que reflejaba dinero por donde se mirara. Era hija única de una familia adinerada, conocida por sus empresas y su poder social. Desde pequeña le enseñaron que tenía que comportarse como una dama perfecta, que su destino ya estaba escrito y que, tarde o temprano, debería casarse con alguien de su nivel. Sin embargo, aunque Andrea era rica materialmente, emocionalmente estaba vacía. Sus padres siempre estaban ocupados con reuniones, viajes y negocios, pocas veces mostraban cariño sincero. Para ellos, Andrea era más una pieza importante dentro de su reputación familiar que una hija con sentimientos y sueños propios. Por eso, cuando Samuel apareció en su vida, sus padres pensaron que era la oportunidad perfecta. Samuel pertenecía a una familia igualmente poderosa. Era atractivo, elegante, siempre vestido con trajes impecables y con una sonrisa calculada. Sabía hablar con encanto delante de la gente correcta, sabía comportarse en eventos sociales, sabía impresionar. Para los padres de Andrea, él era el hombre ideal. Tenía dinero, apellido y contactos. Nada más importaba. Andrea al principio creyó que quizás podría enamorarse de él. Intentó convencerse de que esa relación tenía sentido. Salieron algunas veces a cenas elegantes, asistieron juntos a fiestas de alta sociedad, caminaron por calles caras donde todos los miraban con admiración. Pero, aunque Samuel parecía amable en público, en privado era frío, distante y egoísta. Nunca le preguntaba a Andrea cómo se sentía, qué quería o qué soñaba. Solo hablaba de negocios, de inversiones, de su futuro poder cuando se casaran. Lo que Andrea no sabía era que Samuel no sentía amor por ella. Él solo veía la boda como una estrategia. Si se casaba con Andrea, su familia obtendría acceso directo a la fortuna de los padres de ella, y él aumentaría su control financiero. Samuel estaba obsesionado con el dinero. Pensaba que el amor era una pérdida de tiempo, algo infantil. Para él, la vida era una competencia en la que ganaba quien tuviera más poder. Peor aún, Samuel llevaba meses engañando a Andrea con una joven que trabajaba en la casa como sirvienta. No porque la amara, sino porque la veía como un entretenimiento fácil, alguien que no podía exigirle nada. Con sus amigos presumía de tener a una millonaria y, al mismo tiempo, una relación secreta. Se reía del corazón de Andrea como si fuera un juego. Un día, Andrea escuchó sin querer una conversación que nunca debió oír. Estaba caminando por el pasillo cuando oyó risas y voces en el salón privado donde Samuel se encontraba con sus amigos. Ella se detuvo. No quería espiar, pero escuchó su nombre y se quedó inmóvil. Cuando me case con Andrea, tendré asegurado todo. Esa familia es una mina de oro, decía Samuel riéndose. ¿Y si ella descubre algo? Preguntó uno. ¿Descubrir qué? Está tan enamorada y tan manipulada por sus padres que hará lo que yo quiera. Y mientras tanto, sigo divirtiéndome con la sirvienta. Total, nadie se enterará. Andrea sintió como el mundo se le caía encima. Su corazón latía fuerte, su garganta se cerró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. Todo lo que pensaba que era amor, era solo interés. Ella no era una novia, era un negocio. Durante días no pudo dormir. Cada noche lloraba en silencio, abrazando la almohada para no hacer ruido. Se sentía usada, traicionada, humillada. Pero lo peor era que sabía que sus padres nunca la apoyarían si decía la verdad. Ellos no veían a Samuel como un mentiroso, sino como un contrato millonario. Finalmente, una noche tomó una decisión que cambiaría su vida. Sin decirle nada a nadie, empacó algunas cosas en una maleta pequeña. No quería joyas, no quería vestidos caros,
no quería nada que representara esa vida falsa. Solo quería libertad. Se miró al espejo por última vez y vio una chica fuerte, aunque rota. Respiró profundo, secó sus lágrimas y salió de la mansión. La ciudad, por primera vez, se sentía real. No estaba en un auto lujoso ni en un evento elegante. Caminaba sola por calles comunes, donde la gente vivía sin máscaras. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía de dónde estaba escapando. Y eso era suficiente. Después de horas caminando, cansada y emocionalmente destruida, Andrea llegó a una zona más humilde de la ciudad. Calles pequeñas, tiendas sencillas, ruido de autos, olor a comida callejera, risas de niños y gente trabajando. Todo era diferente a su mundo, pero paradójicamente, se sentía más vivo. Fue ahí donde lo vio por primera vez. Un joven estaba lavando autos en un estacionamiento sencillo. Tenía ropa humilde, manos mojadas y rostro cansado, pero sus ojos reflejaban una paz y una bondad difícil de encontrar. Trabajaba con dedicación, sin quejarse, saludando a los clientes con respeto. Ese joven era Lalo. Andrea se sentó en una banca cercana, agotada. Lalo la notó. No por su belleza ni por su ropa, sino porque vio tristeza en su mirada. Se acercó y le dijo con voz suave. Señorita, ¿está bien? Parece que ha tenido un día difícil. Andrea no sabía por qué, pero al escuchar su voz sintió algo distinto. No era arrogante, no era falso. Era humano. Era sincero. Intentó hablar pero su voz tembló. No, no estoy bien, respondió finalmente. Lalo no hizo preguntas imprudentes. Solo se sentó a una distancia respetuosa, ofreciéndole una botella de agua. No sé qué le esté pasando, pero, a veces la vida nos golpea fuerte para mostrarnos hacia donde no debemos volver, dijo con una sonrisa tranquila. Andrea lo miró sorprendida. Era un chico humilde, pero sus palabras tenían más valor que cualquier discurso elegante que había escuchado antes. Poco a poco Andrea comenzó a respirar mejor. Por primera vez desde su traición, alguien la trataba con respeto genuino. Sin conocerla, sin pedir nada, sin juzgarla. Ese fue el comienzo. Andrea no sabía quién era realmente Lalo, ni él sabía quién era ella. Pero el destino ya había empezado a unir sus caminos de una forma que ninguno imaginaba. Mientras en la mansión, Samuel y sus padres creían tenerla controlada, Andrea estaba descubriendo, por primera vez, lo que significaba ser libre, y quizá, lo que realmente era el amor. Y sin saberlo, la verdadera historia apenas comenzaba. Después de aquel primer encuentro, Andrea sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, alivio. No era felicidad todavía, porque su corazón seguía herido, pero había una paz nueva dentro de ella. No sabía explicar por qué, pero las palabras simples y sinceras de Lalo seguían resonando en su mente como un eco cálido. Esa noche, por primera vez desde su huida, pudo dormir un poco mejor en el pequeño hostal donde decidió quedarse temporalmente. A la mañana siguiente, cuando el sol español empezó a iluminar la ciudad con su tono dorado característico, Andrea decidió volver a aquel mismo barrio. No sabía exactamente qué buscaba, pero su corazón la guiaba. Esa zona humilde tenía algo que la hacía sentir viva, el olor a pan recién horneado, las risas de los niños jugando en la calle, las señoras mayores conversando en las puertas de sus casas y los trabajadores moviéndose con energía desde temprano. Era un mundo real, distinto al frío silencio de su mansión. Cuando llegó, nuevamente vio a Lalo trabajando. Estaba concentrado, lavando un coche viejo con paciencia, como si cada auto fuera importante, sin importar su valor. Al verla, Lalo se sorprendió, pero sonrió con esa sonrisa sencilla que parecía llenar el espacio de humanidad. Buenos días, señorita, dijo con un tono amable. Me alegra verla por aquí otra vez. Andrea sonrió levemente.
Esa sonrisa tímida no venía de obligación social, sino de sinceridad. Buenos días, Lalo, respondió. Pensé que, quizá estaba bien venir de nuevo. Lalo asintió, entendiendo sin preguntar demasiado. Este barrio no es bonito para muchos, pero tiene algo que no se compra con dinero, Alma, dijo mientras seguía trabajando. Andrea observó alrededor. La gente la miraba con curiosidad. Su forma de vestir, su postura, su manera de hablar, todo mostraba que no era de ahí. Pero no había desprecio en esas miradas. Había sorpresa, sí, pero también cierta amabilidad. Poco a poco, Andrea empezó a pasar más tiempo en el barrio. Algunos días se sentaba a observar, otros días conversaba un poco con Lalo. Él nunca le pidió nada. Nunca intentó aprovecharse de ella ni quiso sacar información. Solo hablaba cuando ella quería hablar. Eso para Andrea era nuevo. Estaba acostumbrada a personas que siempre querían algo de ella, dinero, influencia, imagen, beneficios. Pero Lalo, no. Lalo simplemente estaba ahí. Con el paso de los días, ella empezó a contarle partes de su historia, sin mencionar detalles de riqueza al principio. Solo habló de una relación basada en mentiras, de presión familiar y de sentirse atrapada. Lalo escuchaba con atención sincera. A veces creemos que tenemos la vida perfecta porque todo brilla, pero el brillo también puede cegar, comentó él un día. Yo no tengo dinero, ni lujos, pero tengo tranquilidad y conciencia limpia. Y eso no tiene precio. Esas palabras tocaron profundamente a Andrea. Por primera vez, alguien no la juzgaba por su posición social. Por primera vez, se sentía vista como persona, no como una oportunidad económica. Mientras tanto, en la mansión, el caos empezaba. Los padres de Andrea estaban desesperados. Su desaparición había comenzado a afectar su reputación social. La boda con Samuel era un evento esperado por muchas familias poderosas. Los rumores empezaron a correr. Algunos decían que Andrea se había vuelto loca, otros que se había arrepentido, otros incluso inventaban historias peores. Samuel, sin embargo, estaba furioso no por amor, sino por orgullo herido y por miedo a perder el negocio. Su arrogancia no le permitía aceptar que ella lo hubiera dejado. Para él, era inaceptable que una mujer a la que consideraba controlada hubiera tomado una decisión tan grande sin consultarle. La encontraré, dijo con rabia a sus amigos. Andrea no puede desaparecer así. Nadie me deja en ridículo. Nadie rompe mis planes. Pero lo que Samuel no imaginaba era que Andrea no solo se estaba escondiendo, estaba cambiando. Un día, mientras Andrea observaba cómo Lalo ayudaba gratuitamente a una anciana del barrio con su compra pesada, sintió algo extraño en el pecho. No era dolor. Era admiración. Era algo cálido, suave, algo que parecía amor, pero diferente al amor superficial que alguna vez creyó sentir por Samuel. Era un amor basado en respeto, en bondad, en humanidad. Lalo no tenía autos de lujo, pero tenía un corazón limpio. No tenía mansiones, pero tenía dignidad. No tenía poder económico, pero tenía poder sobre sí mismo, y eso impresionaba a Andrea más que cualquier riqueza. Poco a poco, comenzó a abrirse más con él. Vengo de una familia rica, muy rica, confesó finalmente una tarde. Mi vida siempre ha estado rodeada de dinero, pero nunca de amor real. Lalo la escuchó sin parpadear. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar un abrazo sincero cuando duele, respondió con voz tranquila. No puede comprar lealtad, ni respeto, ni paz. Andrea sintió lágrimas acercándose a sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Era la primera vez que alguien decía exactamente lo que ella sentía y nunca había podido expresar. Con el paso de las semanas, el vínculo entre ellos se fue fortaleciendo. Andrea empezó a ayudar en pequeñas cosas.
A veces servía agua a los clientes, otras veces ayudaba a organizar. La gente del barrio empezó a aceptarla. Ya no la veían como una desconocida extraña, sino como la chica nueva que sonríe bonito y tiene corazón amable. Lalo también empezó a sentir algo fuerte por ella, pero lo ocultaba. Sabía que sus mundos eran diferentes. Sabía que, en cualquier momento, podía desaparecer de su vida. Tenía miedo de ilusionarse con alguien tan distinta. Pero su corazón no podía evitarlo. Andrea le daba luz, le daba alegría, le daba motivo. Una tarde, mientras el sol caía lentamente y el cielo se pintaba de naranja, Andrea y Lalo caminaron por una calle tranquila del barrio. El viento suave movía su cabello y el ambiente tenía una tranquilidad mágica. Lalo, dijo ella con voz suave. Contigo siento algo que nunca había sentido antes, siento libertad. Lalo la miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Y yo siento que me importas más de lo que debería permitirme, respondió sincero. No sé qué pasará mañana, pero hoy, estoy feliz de que estés aquí. Fue un momento hermoso, simple, sin lujo, pero lleno de verdad. No se besaron. No hicieron promesas. Solo se miraron, y en esa mirada había más amor que en cualquier relación basada en apariencias. Pero el destino no iba a dejar las cosas tan tranquilas. Días después, Samuel finalmente encontró pistas sobre Andrea. Un contacto le informó que había sido vista en una zona humilde de la ciudad. Su orgullo explotó de rabia. No podía aceptar que ella estuviera viviendo entre gente simple. No podía creer que la mujer rica que debía casarse con él estuviera allí, lejos de su mundo y cerca de alguien como Lalo. Sus ojos se llenaron de odio. Si ella cree que puede escapar, está muy equivocada, dijo fríamente. El peligro comenzaba a acercarse. La tormenta se estaba formando, aunque Andrea todavía no lo sabía. Ella estaba viviendo los mejores momentos de su vida, mientras la sombra del pasado caminaba hacia ella lentamente. Y muy pronto, ese mundo humilde y cálido que había comenzado a amar, se vería amenazado por la ambición, el ego y la oscuridad de Samuel. Pero una cosa era segura, Andrea ya no era la misma chica que vivía encerrada en una jaula de oro. Ahora tenía fuerza. Ahora tenía voz. Ahora tenía algo por lo que luchar. Y Lalo, también. La verdadera batalla por el amor, la dignidad y la libertad estaba a punto de comenzar. El tiempo en aquel barrio humilde parecía moverse de una manera diferente. No había prisas exageradas, no había autos lujosos corriendo, no había reuniones frías donde cada palabra tenía un propósito oculto. Había vida real. Había gente que se saludaba por nombre, vecinos que se conocían desde hacía años, niños que jugaban en la calle sin miedo y ancianos que contaban historias al atardecer. Para Andrea, ese sitio se había convertido en refugio, en un pequeño universo donde, por primera vez, sentía que pertenecía a algo verdadero. Cada día que pasaba, su relación con Lalo se hacía más profunda. No era un romance explosivo ni dramático como en las novelas de alta sociedad a las que estaba acostumbrada. Era algo silencioso, cuidadoso, construido con paciencia y respeto. Se entendían sin hablar demasiado. Cuando Andrea llegaba con la mirada cansada, Lalo lo notaba. Cuando Lalo estaba preocupado por algo, Andrea también lo percibía. Había una sintonía que no necesitaba explicarse. Pero mientras ese amor crecía, el mundo que había dejado atrás comenzaba a acercarse peligrosamente. En la mansión de sus padres, la tensión aumentaba cada día. La madre de Andrea caminaba nerviosa por los pasillos, tratando de mantener una apariencia serena ante la sociedad, pero por dentro estaba desesperada. El padre de Andrea pasaba largas horas en su despacho, revisando documentos, llamadas y acuerdos que dependían directamente de la boda con Samuel.
Esa boda no solo era un evento social, era una transacción económica disfrazada de unión romántica. Samuel visitaba la mansión con más frecuencia, pero no con intención de consolar o ayudar, sino para presionar. Su mirada ya no era amable ni educada. Estaba llena de frustración, de rabia, de orgullo herido. Andrea debe volver, decía con voz fría. No podemos permitir que esto arruine lo que ya está establecido. La madre de Andrea, acostumbrada a vivir preocupada por las apariencias, asentía con angustia. La sociedad habla, nuestros socios dudan, nuestra imagen está cayendo, decía. Samuel apretaba los dientes. No soportaba que la gente pensara que él no tenía control sobre la situación. No soportaba que su nombre estuviera envuelto en rumores de abandono. La encontraré, afirmó con mirada oscura. Y cuando vuelva, aprenderá que nadie juega conmigo. Esa promesa no era de amor. Era de dominación. Mientras tanto, en el barrio humilde, la vida seguía con su rutina cálida. Andrea había comenzado a integrarse poco a poco. Ayudaba en las tiendas pequeñas, charlaba con los vecinos, ayudaba a una anciana a cruzar la calle, jugaba con los niños del vecindario. Nadie sabía todavía quién era realmente ella. Para todos era simplemente Andrea, la chica amable con mirada dulce y corazón sensible. Un día, mientras Lalo cerraba el lavadero de autos al final de la tarde, se acercó a Andrea con expresión seria pero tranquila. «Andrea, ¿has pensado en lo que vendrá después?», preguntó suavemente. Ella lo miró sin entender al principio. «¿Después de qué?». «Después de este momento», respondió él. «Sabes que tu pasado no se quedará quieto para siempre. Ese hombre, tu familia, tarde o temprano aparecerán». Andrea guardó silencio. Esa idea siempre había estado en el fondo de su mente, como una sombra silenciosa que la perseguía incluso en los momentos felices. «Lo sé», contestó con voz baja. «Pero por primera vez estoy viviendo, no quiero pensar en perder esto». Lalo la miró con ternura y preocupación mezclada. «Yo tampoco quiero perderte», dijo con sinceridad que dolía. «Pero quiero que estés preparada. No quiero que vuelvas a sufrir como antes». Andrea bajó la mirada. El miedo era real, pero también lo era su determinación. «Antes huí porque tenía miedo», respondió lentamente. «Pero ahora, si vuelven, no voy a huir. Voy a luchar». Lalo sonrió, aunque sus ojos mostraban temor. Sabía que enfrentarse a gente rica y poderosa no era fácil. Sabía que no luchaban con sentimientos, sino con influencia, dinero y fuerza. Sin embargo, él también tomó una decisión silenciosa en su corazón: si llegaba el momento, no dejaría sola a Andrea, aunque eso significara ponerse en peligro. Los días continuaron, pero algo empezó a cambiar en el ambiente. Andrea comenzó a sentir miradas que no había sentido antes. Algunos hombres desconocidos comenzaron a pasar repetidamente por la zona. No pertenecían al barrio. Se notaba en su forma de vestir, en su actitud, en la dureza de sus miradas. Un día, mientras Andrea ayudaba a una señora mayor a ordenar unas cajas, notó un auto negro estacionado cerca. Vidrios oscuros. Motor encendido. Tenso, elegante pero amenazante. A pesar de no ver dentro, su corazón comenzó a latir más rápido. Había visto autos así en su otra vida. Autos de negocios, autos de gente poderosa, autos de Samuel. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa misma tarde, Samuel recibió confirmación. «La hemos localizado», dijo uno de sus hombres. «Está en un barrio humilde, parece que tiene contacto cercano con un joven que trabaja limpiando coches». Samuel apretó su copa con tanta fuerza que casi la rompió. Sus ojos se oscurecieron. «Perfecto», respondió. «Ahora aprenderá lo que significa escapar de mí». No era solo recuperar a Andrea. Era castigarla.
Era demostrar su poder. Era dejar claro que nadie podía desafiarlo. La noche siguiente, mientras el barrio estaba envuelto en la calma típica de las calles sencillas, Lalo cerraba el lavadero. Andrea estaba a su lado, conversando sobre cosas simples, riendo suavemente como hacía tiempo no lo hacía. La luna iluminaba el cielo, el viento era fresco y las luces amarillas de las farolas daban al lugar un toque cálido. De repente, el ambiente cambió. Un auto negro se detuvo bruscamente frente a ellos. Las puertas se abrieron y salieron varios hombres vestidos de manera elegante pero con rostros fríos. No parecían delincuentes comunes. Parecían hombres de alguien poderoso. Ese tipo de hombres que nunca actúan sin órdenes. Andrea sintió que su corazón se paralizaba. Lalo dio un paso adelante, protectivo, aunque sabía que estaba en desventaja. ¿Qué quieren?, preguntó con firmeza. Uno de ellos la miró a ella directamente. Señorita Andrea, su lugar no es aquí, dijo con voz seca. Viene con nosotros. Andrea retrocedió instintivamente. No voy a ir a ningún lado, respondió con voz temblorosa pero firme. El hombre sonrió con arrogancia. No es una invitación, es una orden. Lalo apretó los puños. Ella no quiere irse. Déjenla tranquila, intervino. Los hombres lo miraron como si fuera insignificante. Esto no es asunto tuyo, respondió uno, empujándolo. Andrea sintió rabia y miedo juntos. No lo toquen, gritó. Yo decido dónde quiero estar. Uno de los hombres la miró fijo. Samuel no está contento, dijo lentamente. Y créame, usted no quiere hacerlo enfadar más. Escuchar ese nombre fue como recibir un golpe directo al alma. Samuel. El pasado había llegado. La tormenta había alcanzado su refugio. Lalo se interpuso nuevamente entre ellos y Andrea, aunque sabía que estaba arriesgando más de lo que podía manejar. Si quieren llevársela, tendrán que pasar por mí, dijo con voz firme. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos sonrió con desprecio. Como quieras. El primer golpe llegó demasiado rápido. Uno de los hombres empujó fuertemente a Lalo contra la pared. Otro lo sujetó mientras el primero lo golpeaba en el abdomen. Andrea gritaba desesperada. Basta. Déjenlo. Por favor, basta. Pero los hombres no se detuvieron. No estaban ahí solo para llevarla. También estaban ahí para dar un mensaje. Un mensaje claro: Samuel manda. Samuel decide. La gente del barrio comenzó a asomarse, pero había miedo. Esos hombres no eran cualquiera. Parecían peligrosos. Parecían capaces de todo. Lalo, a pesar del dolor, trataba de levantarse una y otra vez. No, la toquen, decía entre respiraciones cortadas. Andrea lloraba desesperadamente. Sentía culpa, miedo, impotencia. El amor que había encontrado, limpio y sincero, estaba siendo atacado directamente por su pasado sucio. Finalmente, uno de los hombres la tomó del brazo con fuerza. Se acabó, dijo frío. ¿Vienes con nosotros? Andrea miró a Lalo, medio arrodillado en el suelo, respirando con dificultad, pero con mirada firme hacia ella. En sus ojos había dolor, pero también había fuerza, y una promesa silenciosa: no te rendirás. Andrea sintió que su corazón se rompía, pero algo dentro de ella también se encendió. No soy tu propiedad, dijo con firmeza temblorosa. Y no voy a volver a ser una muñeca sin voz. Los hombres no escucharon. La empujaron hacia el auto. Antes de que la puerta se cerrara, Andrea gritó. Lalo. Lo siento. No voy a rendirme. Y el auto arrancó, llevándola lejos del barrio, lejos de su refugio, lejos de la persona que había comenzado a darle sentido a su vida.
Mientras tanto, Lalo quedó en el suelo, adolorido, respirando con dificultad, pero con una determinación nueva en el pecho. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Andrea estaba en peligro. Sabía que tenía que hacer algo, aunque sus posibilidades fueran pocas. La tormenta había llegado, y lo que estaba en juego ya no era solo amor. Era dignidad. Era libertad. Era la lucha entre dos mundos completamente opuestos. Y ahora, nadie saldría de esa batalla sin haber cambiado para siempre. El auto negro avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad mientras Andrea miraba por la ventana con los ojos llenos de lágrimas y el corazón encogido. Las luces pasaban rápidamente, pero para ella el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Cada segundo lejos de Lalo era un golpe al alma. Cada recuerdo del barrio humilde que había aprendido a amar dolía como una herida fresca. Los hombres que la acompañaban no hablaban. Solo cumplían órdenes. El silencio dentro del vehículo era pesado, lleno de tensión. Andrea apretaba los puños con rabia, impotencia y determinación mezcladas. No quería volver a ser una prisionera elegante. No quería regresar a la jaula de oro que la había hecho sentir muerta en vida. Finalmente, el auto se detuvo frente a una enorme mansión. No era su casa, era la residencia de Samuel. Grande, imponente, elegante, pero fría. Con luces que iluminaban la fachada como si quisieran demostrar poder. Andrea sintió un escalofrío. Ese lugar representaba todo lo que odiaba ahora: mentira, control, ambición. La puerta se abrió y uno de los hombres la obligó a bajar. «Ha llegado», dijo con tono seco. Andrea levantó la cabeza con orgullo a pesar del miedo. No iba a mostrar debilidad. No iba a permitir que Samuel la viera derrotada. La llevaron al gran salón principal. Todo era lujoso: candelabros enormes, mármol brillante, cuadros caros, muebles elegantes. Pero nada tenía alma. Nada tenía calor. Y ahí estaba él. Samuel, de pie, elegante como siempre, con traje impecable y mirada oscura. No sonreía. No hablaba. Solo la observaba, como si fuera un objeto que había recuperado después de perderlo. El silencio fue tan intenso que parecía cortar el aire. Finalmente, Samuel caminó hacia ella lentamente. «Así que, decidiste esconderte entre basura», dijo con voz calmada pero venenosa. «En un barrio pobre. Con gente insignificante». Andrea apretó los dientes. «Esa gente insignificante tiene más corazón que tú», respondió con firmeza. Samuel la miró fijamente. No esperaba que ella le hablara así. Antes, Andrea siempre había sido suave, temerosa, controlada por sus padres. Pero ahora había una fuerza nueva en ella. «Te fuiste sin decir nada», continuó él, con tono frío. «Me hiciste quedar como un idiota ante todos. Cancelaste la boda. Pusiste en riesgo negocios, acuerdos, reputación, todo por un capricho emocional». Andrea levantó la cabeza con orgullo. «No fue un capricho. Fue libertad», respondió. «Fue escapar de una mentira». Samuel rió irónicamente. «¿Libertad?», repitió. «Vivías rodeada de riqueza, comodidades, respeto social. Tenías el futuro asegurado. ¿Y lo cambiaste por qué? ¿Por un muchacho que lava coches?». Andrea sintió como su corazón ardía de indignación. «Sí», respondió sin dudar. «Porque él tiene algo que tú jamás tendrás: humanidad». Samuel cambió su expresión. Sus ojos se oscurecieron más. Había tocado su orgullo. Para él, esa palabra era una ofensa. No aceptaba que alguien como Lalo fuera siquiera comparable a él. «Ese chico», dijo lentamente, «no se volverá a cruzar en tu camino». Andrea sintió un golpe en el pecho.
¿Qué le hiciste?, preguntó angustiada. Samuel la miró fríamente. Solo le di una lección, respondió. Para que entienda su lugar. Andrea sintió lágrimas, pero esta vez no eran de debilidad, sino de rabia. Eres un cobarde, dijo con voz temblorosa. Tienes dinero, poder, gente que te obedece, pero eres tan débil que necesitas lastimar a otros para sentirte grande. Samuel se acercó peligrosamente, pero no la tocó. Su mirada estaba llena de orgullo herido. Te equivocas, respondió. Yo no soy débil. Soy alguien que no permite que lo desafíen. Y tú, vas a volver a tu sitio. En ese momento, la madre de Andrea entró en la mansión. Venía nerviosa, con rostro preocupado. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrea, hija, dijo acercándose. Andrea la miró dolida. ¿Tú sabías?, preguntó con voz rota. ¿Sabías que Samuel me mandó traer por la fuerza? ¿Sabías que golpearon a alguien inocente por mi culpa? La madre guardó silencio. Ese silencio fue la confirmación más cruel. Necesitamos este matrimonio, dijo finalmente. Tu padre, los negocios, todo depende de esto. Andrea sintió que su corazón se despedazaba. Entonces nunca fui tu hija, respondió lentamente. Solo fui una inversión. La madre bajó la mirada. No podía negarlo. Samuel entonces habló claramente. Andrea, dijo con tono autoritario. Volverás a tu casa. Te mantendrás alejada de ese barrio. Nos casaremos. Y todo volverá a la normalidad. Andrea lo miró directo a los ojos. No, respondió. Samuel frunció el ceño. No voy a casarme contigo, continuó ella. No voy a vivir una vida basada en mentiras. No voy a ser tu trofeo. Samuel se acercó más. No tienes opción, respondió frío. Andrea respiró profundo. Siempre hay opción, replicó. Y yo ya elegí. Prefiero perderlo todo, antes que perderme a mí misma. El ambiente quedó en tensión absoluta. Samuel la miró como si estuviera frente a un enemigo. Asa Andrea no era la chica sumisa que él creía controlar. Era una mujer firme, valiente, despierta. Entonces, prepárate para sufrir las consecuencias, dijo finalmente. Mientras eso pasaba, en el barrio humilde, Lalo estaba siendo atendido por algunos vecinos. Aunque estaba golpeado, con dolor en el cuerpo y respiración pesada, sus ojos tenían una sola cosa, preocupación por Andrea. No puedo quedarme quieto, decía con esfuerzo. Ella está sola con esa gente. Los vecinos intentaban detenerlo. Estás herido, chico, decía una señora mayor. Necesitas descansar. Pero Lalo negó. Ella arriesgó todo por ser libre, ahora yo voy a arriesgarlo todo por ella, respondió con voz firme. Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos corazones latían con fuerza, uno atrapado en una mansión llena de cadenas invisibles, y otro en un barrio humilde, lleno de dolor físico pero decidido a luchar. Andrea fue llevada temporalmente a su casa bajo vigilancia. La mansión, que antes había sido símbolo de riqueza, ahora era una prisión dorada. Guardias vigilaban las entradas. Sus padres evitaban hablar de sentimientos. Solo hablaban de soluciones, reputación, compromiso. Pero Andrea no era la misma. Miraba por la ventana, recordando las risas del barrio, la calidez de la gente simple, la mirada sincera de Lalo. Recordaba cómo se sentía respirar sin miedo. Recordaba lo que era vivir. Y algo dentro de ella ardía. No voy a rendirme, susurró para sí misma. Esa fuerza ya no venía solo de amor. Venía de dignidad. De valor. De identidad.
Mientras tanto, Samuel planeaba su siguiente movimiento. No estaba acostumbrado a perder. No estaba acostumbrado a escuchar no. Y menos aún estaba acostumbrado a que su poder fuera desafiado. Si no quiere volver por las buenas, volverá por las malas, dijo, dejando claro que la guerra ya estaba declarada. El destino estaba moviendo sus piezas. Dos mundos estaban chocando. La riqueza contra la humildad. El orgullo contra el amor. El control contra la libertad. Solo quedaba una pregunta. ¿Quién sería más fuerte al final? Pero una cosa estaba clara. Andrea ya no estaba sola. Y Samuel tampoco tenía tanto control como creía. El verdadero enfrentamiento estaba cada vez más cerca. La noticia del escándalo entre Samuel y Andrea ya había recorrido Madrid como un susurro venenoso que corría entre las mesas de café, los pasillos de empresas, los salones elegantes y las redes sociales. La élite señalaba, murmuraba, criticaba. Para ellos, Andrea no era una mujer que había sufrido, sino una vergüenza social, una traidora al círculo privilegiado. Para su familia, era una carga que había desordenado el plan perfecto. Mientras tanto, Andrea había comenzado una nueva vida humilde junto a Lalo. No vivía rodeada de mármol ni perfumes caros, pero vivía con algo que no había conocido en años, verdad. Lalo trabajaba largas horas, pero cada noche volvía con una sonrisa sincera, con manos cansadas pero llenas de orgullo. La abuela de Lalo la trataba como a una nieta más, enseñándole expresiones españolas populares, recetas tradicionales, formas sencillas pero hermosas de vivir. Andrea aprendió a comprar pan en la misma panadería del barrio, a escuchar flamenco en una radio antigua, a disfrutar de una cena sencilla y llena de risas. Por primera vez, sentía que pertenecía a un lugar no por su dinero, sino por su corazón. Pero el pasado nunca desaparece tan fácil. Una tarde, mientras el cielo madrileño comenzaba a teñirse de naranja y violeta, Andrea recibió una llamada que le cambió nuevamente los latidos. Su padre había sufrido un colapso debido al estrés financiero. La empresa estaba al borde de la quiebra, los socios abandonando, los bancos presionando. Y como si fuera una burla del destino, Samuel apareció como la última esperanza financiera. No porque hubiera cambiado. No porque hubiera aprendido a amar. Sino porque quería ganar. Quería demostrar que nadie escapaba de él. Quería humillarla con una falsa segunda oportunidad. Samuel envió un mensaje claro. La única forma de salvar a tu familia es regresar. Casarte conmigo. Fingir que nada pasó. Yo limpiaré la reputación de todos. Tú solo tienes que obedecer. Andrea sintió que el mundo volvía a cerrarse sobre ella. Lalo la miró aquella noche, sentado junto a ella en el pequeño balcón del barrio humilde, mientras la brisa fría acariciaba sus rostros. No intentó detenerla por egoísmo. No lloró, no la presionó. Solo tomó sus manos. Si decides irte, no te odiaré, dijo con voz baja pero firme. Yo te amo, Andrea. Y el amor de verdad no encierra, libera. Esas palabras la quebraron por dentro. Porque por primera vez no estaba atrapada entre dos decisiones externas, estaba frente a su propia verdad. Al día siguiente, se celebraría una gran gala en Madrid, organizada por Samuel para anunciar su reconciliación y mostrar al mundo su poder intacto. Quería que Andrea apareciera allí como una muñeca obediente, un trofeo que demostrara que nadie podía desafiarlo. Andrea asistió. Con un vestido elegante, no como símbolo de lujo, sino como armadura. Entró en el salón lleno de luces, música refinada y miradas afiladas. Los invitados murmuraron al verla entrar. Samuel sonrió con autosuficiencia, creyendo que ya había ganado. Subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó su discurso, hablando de amor, perdón, reparación social, usando palabras dulces que escondían cadenas.
Y entonces, Andrea dio un paso adelante. El salón se silenció. Esta no es una historia de amor, dijo Andrea, con la voz temblando pero firme. Esta es la historia de cómo el dinero intenta comprar almas, pero no la mía. Samuel quedó paralizado. Los murmullos se convirtieron en susurros nerviosos. Andrea continuó. Sí, mi familia necesita ayuda. Sí, cometí errores al elegir quedarme callada por miedo. Pero no voy a vender mi dignidad. No voy a mentir más. Prefiero vivir en la verdad humilde, que en el lujo vacío. Samuel apretó la mandíbula, intentando avanzar, pero la seguridad del evento intervino ante el caos. Andrea levantó la barbilla. Quien de verdad me enseñó qué es amar, no está aquí entre ustedes, dijo mirando el salón sin vergüenza. No pertenece a este mundo de apariencias. No tiene millones, pero tiene corazón. Y yo elijo eso. Fue como si Madrid entero tomara aire al mismo tiempo. Andrea dejó el escenario. Dejó las luces. Dejó las miradas. Dejó el poder. Y corrió. Corrió por las calles iluminadas, atravesando la noche madrileña como si la ciudad misma la abrazara. El viento le despeinaba el cabello, las lágrimas caían pero no eran de dolor, eran de liberación. Cuando llegó al barrio humilde, vio a Lalo cerrando su puesto de trabajo. Él levantó la mirada y, al ver sus ojos, lo entendió todo antes de que ella dijera una sola palabra. Andrea se lanzó a sus brazos, rompiendo en llanto, pero esta vez, lloraba de alivio. Te elegí, susurró entre sollozos. Y me elegí a mí. Lalo la abrazó fuerte, como si la protegiera del mundo entero. La vida no se volvió mágica de repente. La empresa de su familia pasó por momentos duros, pero sobrevivió con esfuerzos reales, sin vender su dignidad. Samuel perdió poder público, quedó marcado como manipulador y muchos comenzaron a verlo sin el brillo falso que lo rodeaba. Andrea y Lalo construyeron algo que el dinero no podía comprar, una vida juntos, hecha de trabajo, respeto y amor limpio. En una pequeña boda íntima, rodeados de vecinos, música flamenca suave, flores sencillas y risas sinceras, Andrea caminó hacia él sin miedos, sin cadenas, sin máscaras. Y Madrid fue testigo no del amor más millonario, sino del más verdadero.